Pero el tiempo es un factor que perjudica mucho los casos penales porque suele desaparecer elementos probatorios. Bienvenida, doctora Chan, a Exitosa Perú. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctora. Doctora, después de lo que hemos visto en estas dos entrevistas, una entrevista pero partida en dos partes, hay contradicciones del presidente de la República. ¿Qué es lo que se podría venir en el ámbito penal? Dice, se desdice, me parece que llega hasta la mentira, porque no puede ser verosímil lo que él le está diciendo al país. Así es, ¿no? Lamentablemente hemos visto una contradicción, yo creo, recurrente en el presidente Castillo, no solo en esta entrevista, que yo creo que ya es, ¿no?, lo que corona la torta, sino en lo que ha venido también él manifestando públicamente en diferentes discursos que ha dado a la ciudadanía, ¿no? Donde decía que buscaba un tema de transparencia, que iba, por ejemplo, a hacer pública la lista de visitas en Zarratea, no lo hizo nunca. Ahora dice que sí acepta que se reunió con empresarios, pero que no discutían los temas del país. O sea, una serie de contradicciones que definitivamente complican su situación penal. Claro, el problema es que a la fecha no hay situación penal a discutir porque la fiscal de la Nación ha hecho esta interpretación incorrecta y ha suspendido las investigaciones. Entonces, la verdad, Karina, yo he sentido una sensación un poco hasta de burla de parte del presidente, ¿no? Porque esto es como reconocer que uno ha cometido un delito, decir que sí, que se reunió, decir cosas que claramente son contradictorias, que incluso podrían generar responsabilidad penal, pero sabiendo que las investigaciones están paralizadas, ¿no? Entonces, claro, en ese contexto es como en pocas palabras, sincerarse, pero sabiendo que no hay ninguna responsabilidad hasta que termine su mandato, ¿no? Muy bien, sí, yo también sentí lo mismo, sentía impunidad, sentía de que no le importa lo que trajera de consecuencias sus palabras, porque me parece que ha entrado en una turbulencia de mentiras. No sé si eso es correcto decirlo, porque es el jefe de Estado, está en investigaciones, es un presunto, una presunta mentira. No sé cuáles son los términos legales, pero para mí es que él ha cambiado de versión. Tenemos grabaciones de lo que ha dicho y no es la primera vez, sino que va cambiando de versión. Su abogado dice una cosa, él dice otra cosa, ya hay con qué comparar. Él dice en una entrevista una cosa, en la siguiente entrevista cambia de versión. Esto, en el momento que se le comience allá a activar el tema penal, va a servir. Y una cosa es el tema penal y otra cosa es el tema político. Son caminos distintos. Así es, y recordemos también que si bien la fiscal de la Nación de alguna manera lo ha blindado al darle este espacio hasta que termine su mandato, si el Congreso, como ocurrió en el caso del presidente Vizcarra, decidiera vacarlo o decidiera sacarlo por encontrar una afectación a las normas constitucionales o a la capacidad de gobierno que pudiera tener, entonces ahí tendría que reactivarse la investigación penal. O sea que tampoco es que necesariamente vaya a culminar su mandato, ¿no? Un poco lo que le preguntaba el periodista, ¿no? ¿Usted cree que va a culminar su mandato? Porque lo cierto es que si no lo culmina, ni bien salga del puesto, se tendría que reiniciar la investigación penal y claro, mientras más rápido, más pruebas probablemente se podrán rescatar. Todo lo que él ha venido diciendo va a sumarse, ¿no? Pero el tiempo es un factor que perjudica mucho los casos penales porque suele desaparecer elementos probatorios y ahí está el gran inconveniente que se tiene a nivel penal. Muy bien, usted que tiene experiencia en casos penales, que ha tenido que enfrentar juicios y ha visto cómo se comportan las personas que están cuestionadas, ¿cómo podría usted perfilar al presidente de la República? ¿Cuáles han sido sus principales contradicciones y cómo se está comportando? Porque más allá de un tema de comunicación, no se comunica bien, pero también más allá de la también impunidad, que las dos coincidimos que hay porque está mintiendo, también hay nerviosismo cuando quiere mentir o no hay. El problema, creo yo, es que él no sabe explicar bien cuál es el rol que ha tenido al recibir a estos empresarios
que han sido de alguna manera beneficiados en diferentes instituciones del Estado. SUNAT, Petroperú, contratos con licitaciones millonarias. Esa explicación no la sabe dar, ¿no? Entonces, claro, cuando se le pregunta incluso, oiga, pero si esta empresaria dice que se reunió con usted y además le hizo una fiesta de cumpleaños a su hija, claro, la respuesta es, que yo no sabía que le estaban haciendo una fiesta de cumpleaños. O sea, incluso ya parte por desconocer o reconocer que no tiene ningún control, en principio, sobre las cosas que ocurren dentro del Palacio de Gobierno, ¿no? Entonces, claro, esa afirmación nos hace pensar en dos opciones. O realmente no tiene ningún control y por tanto no está en capacidad para gobernar, o está mintiendo y claro que tiene control y claro que sabía que le estaban haciendo la fiesta a su hija a cambio de algo, ¿no? Entonces, en ambos panoramas no sale muy bien parado que digamos, ¿no? Y en ambos panoramas, de todas maneras, se justifica la investigación penal. Entonces, yo creo que sus contradicciones principales están en torno a explicar el rol que él ha tenido al recibir a estos empresarios y las coincidencias que se han generado respecto a las ventajas y beneficios que estas personas han conseguido. Y no solamente a nivel de empresarios, sino también ahora ya vamos viendo a nivel de las Fuerzas Armadas, de las fuerzas policiales, y pues vemos que pareciera ser un patrón común, ¿no? O sea, un modus operandi donde se está utilizando las instituciones del Estado para beneficiar a particulares o a personas concretas, no al pueblo, y lo peor aún, eventualmente a cambio de una coima, a cambio de un acto de corrupción, lo que sería terrible para nuestro país, en tanto estamos hablando del funcionario público más importante del Poder Ejecutivo, como es el presidente de la República. Pero no puede ser que durante todo este tiempo el presidente de la República no se haya enterado, no le hayan dicho, no se haya empapado. Por ejemplo, una de las preguntas que le hizo del Rincón es esta doble despacho, ¿no? La casa de Zarratea. Él trató de torear la pregunta y decirle, no, pero ¿cómo? Es mi privacidad. Yo fui porque voy a comer caldo verde, ¿no? Y no se trata de eso, señor presidente, es de transparencia. Usted tiene que transparentar sus visitas, pero él trató de torear eso y él le dijo, la Contraloría le ha llamado la atención. ¿No entiende el presidente o se está haciendo de verdad el inocente, para no decir otra palabra? Así es, ¿no? O sea, es que si esto hubiera sido la primera vez, como en efecto ocurrió, y nadie le hubiera informado, ok, bueno, no se justificaría, ojo, ¿no? Porque él es un funcionario público que tiene que actuar bajo el principio de transparencia. Pero ok, se podría de alguna manera entender. Pero ya le habían advertido, ya la Contraloría se lo había dicho, no puedes reunirte con personas fuera del Palacio y llevar agendas paralelas, pero lo volvió a hacer. Y además, Karina, no olvidemos el contexto, ¿no? Porque ese es el problema con el tiempo, ¿no? A veces el tiempo pasa y olvidamos los detalles, pero recordemos, uno, la hora a la que acudió a la casa de Breña. Dos, la forma. Un sombrero distinto, buscó no ser reconocido, ¿no? Y tres, el momento, que justo coincide con el tema de algunas licitaciones y ventajas que estos empresarios estarían recibiendo. Entonces, cuando uno recuerda los detalles y ya precisa el contexto donde se habrían dado estas reuniones, con mayor razón surgen estos interrogantes y estos indicios de que algo raro o algo irregular se estaba gestando en esta casa Breña, ¿no? Entonces, yo creo que ahí están las complicaciones para el presidente. Y sí, pues como lo decía el periodista, es sorprendente que en un periodo de 6 meses existan tantas investigaciones que se podrían generar a nivel penal. O sea, ya no es nada más un tema administrativo. Hablamos de delitos graves, tráfico de influencias, patrocinio ilegal de intereses, organización criminal, corrupción de funcionarios. Estamos hablando de penas que definitivamente constituyen pena efectiva y que si hubiera realizado cualquier otra persona, generaría probablemente prisiones preventivas en este momento. Pero que bueno, dada la decisión de la fiscal de la Nación, lamentablemente hasta dádivas, ni ¿no? siquiera en este caso se permite una investigación. Hasta dádivas, cohecho, porque recibir una fiesta sin preguntar. Además, no quiero terminar y que se me vaya el tiempo sin precisar y remarcar el tema de la fiscal de la Nación. Es decir, ante tantos indicios, ante tantas contradicciones, ¿se puede quedar una fiscal callada? ¿Se puede quedar así
silente, sin hacer nada? No, definitivamente aquí yo creo que, bueno, ya se ha iniciado una denuncia constitucional, ¿no? Por la congresista Chirino, si mal no recuerdo, contra la fiscal de la Nación, porque definitivamente la interpretación que ella viene haciendo termina, yo diría, generando una falta a sus obligaciones, ¿no? La labor principal de la fiscal de la Nación es defender la ley, buscar que no existe impunidad, defender los intereses de la sociedad, y eso no lo estamos apreciando aquí. Y nadie tiene corona, no hay inmunidad absoluta, no hay derechos absolutos. Y esta interpretación claramente le concede al presidente Castillo esa gran ventaja que no está realmente amparada en la Constitución. Muy bien, y además precisar, nadie quiere que el presidente de la República ni ningún inocente pague por delitos que no ha hecho. Una investigación no es meterlo a la cárcel, no es simplemente sacarlo de la presidencia de la República, es indagar. Y si no ha hecho nada, no ha hecho nada. Y ahí queda la cosa. La investigación no es encarcelar a nadie, es simplemente investigar. Y va a salir fortalecido si es que no se le encuentra nada. No solamente el presidente, sino la majestad de la presidencia de la República. Muchísimas gracias a la doctora Chan por estar aquí.